En el otoño de 1922, Ricardo José, el viudo patrón de la hacienda La Escondida, conoció a Lucía, la nueva maestra del pueblo, bajo circunstancias que nadie en la región cafetera de Colombia podría haber previsto. Su vida, congelada en el tiempo por el luto, se había convertido en un monótono ritual de trabajo y silencio. Durante los meses que siguieron, el vínculo que lentamente nacería entre ellos enfrentaría los desafíos del campo, del dolor sagrado que él guardaba, y de los secretos de una familia acostumbrada a callar. Todo parecía destinado a permanecer en ese frágil equilibrio, hasta que una simple lección de geografía en el viejo despacho de la hacienda reveló una verdad que lo cambiaría todo. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de sanar haya permanecido oculta por tanto tiempo, justo bajo el mismo techo donde habitaba el dolor? Antes de contarte cómo una conversación sobre mapas y ríos desenterró un secreto capaz de poner a prueba este frágil comienzo, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que esta revelación desencadenó. El conflicto principal no era un misterio de tierras ni de fortunas, sino algo mucho más íntimo y doloroso: la soledad autoimpuesta de Ricardo José. Su luto no era solo un sentimiento, era un muro que él mismo había construido ladrillo a ladrillo, y la llegada de Lucía, una mujer de la ciudad con ideas propias, representaba la primera grieta en esa fortaleza. Para la gente del pueblo, ella era una extraña. Para Ricardo, era un recordatorio insoportable de la vida que había decidido abandonar. La Escondida era un reflejo exacto del alma de su dueño, vasta, productiva en la superficie, pero con un corazón silencioso y lleno de sombras. Ricardo José se levantaba antes de que el sol tocara los cafetales, supervisando a los jornaleros con una eficiencia implacable que no dejaba lugar a la conversación. Cada día era una repetición del anterior, un ritual diseñado para no dejar espacio al pensamiento, para no permitir que los recuerdos de su esposa, Elena, se filtraran en las horas de vigilia. Pero el silencio de la gran casa era un enemigo implacable. Por las noches, cuando el trabajo terminaba, el eco de la risa de Elena resonaba en los pasillos vacíos, y Ricardo se encontraba solo en su despacho, con una copa de aguardiente en la mano, luchando contra los fantasmas que solo él podía ver. Mientras Ricardo se ahogaba en su pasado, Lucía llegaba a la región buscando desesperadamente un futuro. No era una simple maestra en busca de trabajo. Era una mujer que huía. Un escándalo en Bogotá, del que nadie en el pueblo sabía los detalles pero del que todos susurraban, la había obligado a buscar refugio en el anonimato del campo. Era culta, de modales finos y una mirada que, a pesar de todo, conservaba una chispa de determinación. Para ella, enseñar a los hijos de los jornaleros no era una degradación, sino su única oportunidad de reconstruir su vida lejos de los juicios de la alta sociedad. Necesitaba este lugar tanto como el lugar, sin saberlo, la necesitaba a ella para romper el hechizo de tristeza que lo envolvía. El puente involuntario entre estos dos mundos rotos fue Mateo, el hijo de Ricardo, un niño de 8 años con la mirada triste de un anciano. Desde la muerte de su madre, Mateo se había encerrado en un silencio que reflejaba el de su padre. No jugaba, apenas hablaba y pasaba las horas mirando por la ventana de su cuarto, como esperando un regreso que nunca ocurriría. Ricardo lo veía, y en la soledad de su hijo reconocía su propio fracaso como padre. La incapacidad de conectar con él era, quizás, la herida más profunda de todas, una prueba diaria de que todo lo que amaba se le escapaba de las manos. Era una agonía silenciosa que lo consumía más que el propio luto y que lo obligaría a tomar una decisión impensada. Fue doña Elvira, el ama de llaves que había criado a Ricardo, quien finalmente se atrevió a romper el pacto de silencio. Una tarde mientras servía el café, le dijo con una franqueza que solo ella podía permitirse: «Ese niño se está apagando, patrón. El silencio de esta casa lo está enfermando». Sus palabras fueron como una bofetada. Por primera vez en años Ricardo se vio obligado a mirar más allá de su propio dolor y a enfrentar la realidad de su hijo. La noticia de que una nueva maestra había llegado al pueblo, una con fama de ser paciente y dedicada, le llegó a través de su capataz. Con una reticencia que rayaba en la hostilidad, y solo por la desesperación de salvar a Mateo,
tomó la decisión de contratarla como tutora privada en la hacienda. El primer encuentro no fue un choque de mundos, sino el roce gélido de dos icebergs en un mar de silencio. Ricardo la recibió en el porche de la casa principal, sin invitarla a pasar. Su postura era rígida, sus palabras, cortas y funcionales. Le explicó las tareas con la distancia de quien contrata a un jornalero más, dejando claro que su presencia se limitaría al salón de estudio y que no debía interferir en los asuntos de la hacienda. Lucía lo escuchó sin inmutarse, sosteniendo su mirada con una calma que lo descolocó. No había en ella ni sumisión ni desafío, solo una serena profesionalidad. Cuando finalmente se dio la vuelta para que doña Elvira la llevara con Mateo, Ricardo sintió una extraña inquietud, como si el orden de su universo perfectamente controlado acabara de ser sutilmente alterado. Los primeros días, Ricardo observaba desde la distancia, con el ceño fruncido, las lecciones entre Lucía y Mateo. Esperaba fracaso, resistencia, el mismo silencio apático que él recibía de su hijo. Pero lo que vio lo llenó de una mezcla de alivio y un resentimiento inexplicable. Lucía no le enseñaba solo a leer y escribir. Le hablaba de estrellas, de animales lejanos, de historias de valientes exploradores. Usaba mapas viejos y piedras del río como material didáctico. Y poco a poco ocurrió el milagro que Ricardo había dejado de esperar. Mateo comenzó a hablar, primero con monosílabos, luego con frases completas. Una tarde, desde su despacho, Ricardo escuchó algo que no había oído en años: la risa de su hijo, clara y espontánea, resonando desde el salón. Aquella risa fue como una daga en el corazón de Ricardo. Por un lado, una ola de gratitud lo invadió, un alivio tan profundo que casi lo hizo llorar. Pero inmediatamente después, sintió una punzada de celos y culpa. Esa mujer, en cuestión de semanas, había logrado lo que él no había podido en años. Había traído luz a un rincón de la casa que él había condenado a la oscuridad. Verla sentada en el jardín con Mateo, señalando las nubes, le provocaba una atracción que consideraba una traición a la memoria de Elena. Cada sonrisa de su hijo era un recordatorio de su propio fracaso y de la peligrosa calidez que esa extraña estaba introduciendo en su vida. Empezó a evitarla, a buscar excusas para no cruzar su camino, temiendo lo que su presencia estaba despertando en él. Una noche, mientras buscaba unos registros de cosecha en el desordenado escritorio de su despacho, el mismo que ahora usaban Lucía y Mateo para sus lecciones, Ricardo encontró algo que no esperaba. Atrapado entre dos libros de contabilidad, había un pequeño cuaderno de cuero con las iniciales de su difunta esposa, Elena. No era su diario personal, que él guardaba bajo llave, sino un registro de gastos del hogar y notas sobre la administración de la casa. Al hojearlo distraídamente, notó una serie de anotaciones recurrentes sobre un terreno en la linde norte de la propiedad, un pedazo de tierra que él siempre había considerado improductivo. Las notas eran crípticas, mencionaban un acuerdo y un nombre que no reconoció. Lo cerró, incómodo, y lo volvió a guardar. Era solo un viejo cuaderno, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. El cuaderno de cuero, con sus esquinas gastadas y las iniciales de Elena grabadas en oro desvanecido, se convirtió en una presencia silenciosa en el despacho. Ricardo lo había devuelto a su lugar entre los libros de contabilidad, como si al esconderlo pudiera también enterrar la inquietud que le había provocado, pero era inútil. Aquellas anotaciones crípticas sobre el terreno del norte y el misterioso acuerdo eran diferentes a los otros recuerdos. No eran una herida abierta sino una puerta cerrada con llave. Por primera vez en años, algo relacionado con Elena no le causaba solo dolor, sino una profunda y punzante curiosidad. Era una distracción no deseada de su luto, un misterio que se negaba a permanecer en el pasado, y que, sin que él lo supiera, comenzaba a tejer un nuevo hilo en el tapiz de su vida. El resto de la casa era un museo dedicado a su dolor. El cuarto de Elena permanecía intacto, como si ella fuera a regresar en cualquier momento. Sobre el tocador, su cepillo de plata aún guardaba algunos de sus cabellos oscuros. El armario olía a su perfume, una mezcla de jazmín y tierra húmeda que Ricardo inhalaba en secreto durante sus noches de insomnio. Cada mañana, al bajar las escaleras, se enfrentaba a su retrato al óleo,
pintado un año antes de su muerte. En él, Elena sonreía con una vitalidad que ahora parecía una burla cruel. Ricardo había convertido su hogar en un mausoleo, un espacio donde el tiempo se había detenido, convencido de que preservar su memoria significaba mantener vivo el sufrimiento, como una penitencia que debía pagar por el resto de sus días. Fuera de los límites de la Escondida, la comunidad rural tenía su propio veredicto. El luto en esas tierras tenía un tiempo y un protocolo. Se respetaba el primer año de reclusión, se toleraba el segundo de melancolía, pero al tercero, se esperaba que la vida siguiera su curso. El dolor de Ricardo José era visto como una obstinación, un orgullo desmedido que ofendía las leyes no escritas de la vida y la muerte. La llegada de Lucía, la maestra de la ciudad, solo había añadido leña al fuego de los rumores. En el pueblo, después de la misa de los domingos, las comadres susurraban que la extraña estaba aprovechándose de la fragilidad del patrón, que su presencia en la hacienda era una falta de respeto a la memoria de la difunta Elena. Lucía no era ajena a esos murmullos. Sentía las miradas clavadas en su nuca cuando iba al mercado por provisiones y escuchaba el silencio que se hacía a su paso. Era una extraña doblemente, por venir de la ciudad y por habitar ese espacio sagrado de dolor que era la Escondida. Pero la necesidad era más fuerte que el orgullo. Su pasado en Bogotá le había enseñado a construir murallas internas, a protegerse con una coraza de indiferencia. Su único objetivo era hacer bien su trabajo, ganarse el sustento y sobre todo, devolverle a Mateo la infancia que el luto le había robado. El mundo de la hacienda, con sus tensiones y silencios, se convertía en un refugio y una prisión al mismo tiempo, un lugar donde solo podía concentrarse en el presente para no ser devorada por su propio pasado. La tensión entre Ricardo y Lucía se manifestaba en pequeños gestos, en silencios cargados de significado. Una tarde, él la encontró en la biblioteca, reparando con paciencia un viejo globo terráqueo que Mateo había dañado. La luz del atardecer entraba por el ventanal, iluminando sus manos mientras aplicaba con delicadeza el pegamento. Ricardo se detuvo en el umbral, con la intención de decirle algo funcional, de recordarle que su trabajo era enseñar, no reparar objetos. Pero las palabras no salieron. Se quedó observándola, fascinado por la concentración en su rostro, por la calma que emanaba. Sintió una punzada de algo que no supo identificar, una mezcla de admiración y resentimiento. Sin decir nada, dio media vuelta y se refugió en su despacho, el corazón latiéndole con una fuerza desconocida. La curiosidad, como una mala hierba, finalmente venció a la apatía. Un día, con la excusa de revisar unas cercas, Ricardo ensilló su caballo y se dirigió a la linde norte de la propiedad, al terreno que Elena mencionaba en su cuaderno. Era un lugar que él rara vez visitaba, una parcela rocosa y empinada donde el café no crecía bien. Al llegar, lo encontró tal como lo recordaba, abandonado, cubierto de maleza, aparentemente inútil. Se bajó del caballo y caminó por el lugar, tratando de ver lo que ella podría haber visto en ese pedazo de tierra olvidado. ¿Qué acuerdo podía estar ligado a un lugar así? La pregunta flotaba en el aire, tan densa como la niebla que comenzaba a bajar de las montañas, haciendo el misterio aún más impenetrable. De pie en medio de la maleza, un recuerdo lo asaltó con la fuerza de un rayo. Fue una tarde de domingo, años atrás. Elena, con los ojos brillantes de entusiasmo, le había hablado de ese mismo terreno. Quería construir allí una pequeña escuela para los hijos de los jornaleros, un lugar donde pudieran aprender a leer y escribir, lejos del rigor del trabajo en el campo. Él, absorto en los precios del café y los problemas de la cosecha, la había escuchado con condescendencia, diciéndole que eran sueños poco prácticos, que su lugar estaba en la casa principal. Ahora, en el silencio de esa tierra abandonada, sus propias palabras resonaban como una condena. La culpa no era solo por su muerte, se dio cuenta, sino por todas las veces que no la había escuchado en vida. Como si el destino quisiera hurgar en la herida, el correo de esa semana trajo una carta de su hermana, que vivía en Bogotá. Era un texto lleno de una preocupación que olía a juicio. Le sugería, con una diplomacia forzada, que considerara enviar a Mateo a un internado en la ciudad,
donde recibiría una educación adecuada y estaría lejos del ambiente sombrío de la hacienda. Y, en un párrafo final, le hablaba de una viuda de buena familia, una candidata perfecta para poner orden en su vida y en su casa. Ricardo arrugó la carta con furia. Para su familia, su dolor era un problema administrativo que debía resolverse, su luto una etapa que ya había durado demasiado. Se sintió más solo que nunca, incomprendido por aquellos que compartían su sangre. Esa rabia lo aisló aún más, pero también le dio una extraña claridad. Se dio cuenta de que todos a su alrededor, su familia, la comunidad, querían que pasara página, que reemplazara a Elena, que borrara el pasado. Todos, excepto Lucía. Ella nunca le preguntaba por su esposa, nunca ofrecía consejos sobre cómo criar a su hijo, nunca intentaba llenar el silencio con conversaciones vacías. Simplemente estaba allí, haciendo su trabajo, tratando a Mateo con un respeto y un cariño que eran genuinos. Su presencia, que al principio le había parecido una intrusión, ahora se sentía como el único punto de calma, en un mundo que no dejaba de exigirle que dejara de sentir. Era una paradoja que lo aterraba y, al mismo tiempo, lo atraía de una forma inexplicable. Esa misma noche, desde la oscuridad de su despacho, vio una escena que se grabó a fuego en su memoria. Lucía y Mateo estaban sentados en los escalones del porche, mirando el cielo estrellado, con un viejo libro de astronomía en el regazo. Ella le señalaba las constelaciones, contándole las antiguas leyendas de los griegos. Mateo, con la cabeza apoyada en su hombro, escuchaba fascinado, interrumpiendo con preguntas cuya curiosidad Ricardo no había oído en años. La imagen era de una paz doméstica, de una normalidad que él creía perdida para siempre. Era un vistazo a una vida posible, una vida que no implicaba olvidar a Elena, sino quizás, aprender a vivir con su ausencia. El miedo que sintió fue tan intenso que lo obligó a retroceder, a esconderse de nuevo en las sombras. El catalizador del cambio no fue un evento dramático, ni un grito en medio de la noche, sino algo mucho más simple y por eso mismo, más poderoso. Ocurrió una tarde de lluvia persistente, de esas que convierten los caminos en arroyos de barro y encierran a la gente en sus casas. El despacho, con el olor a cuero viejo y a leña quemada en la chimenea, se había convertido en el único universo posible. Lucía, para variar la rutina de los libros, había extendido sobre la gran mesa de cedro un viejo mapa topográfico de las tierras de la Escondida, con la intención de enseñarle a Mateo sobre escalas y relieves. Era una lección práctica, una forma de conectar el conocimiento abstracto con el mundo que el niño podía ver desde su ventana. Fue Mateo, con la inocencia cruel de los niños, quien prendió la mecha. Siguiendo con su dedo el contorno de la propiedad, se detuvo en la mancha irregular que representaba la parcela del norte. «Papá, ¿por qué aquí no sembramos nada?», preguntó, con una curiosidad genuina que no buscaba herir. Ricardo, que revisaba unas cuentas en un rincón, levantó la vista, y su rostro se endureció al instante. La pregunta era un dardo que viajaba directo al corazón de su culpa. «Porque la tierra no sirve, Mateo. Es solo piedra y maleza», respondió con una sequedad que pretendía zanjar el asunto. El tono de su voz fue tan cortante que el niño se encogió, y el ambiente en la habitación se volvió pesado y frío. Lucía sintió el cambio de temperatura emocional. Podría haber dejado pasar el momento, haber cambiado de tema para proteger al niño de la aspereza de su padre. Pero algo en la forma en que Ricardo había mirado el mapa, una mezcla de dolor y rabia, le dijo que allí había algo más que una simple parcela improductiva. Con una calma estudiada se inclinó sobre el mapa. «A veces», dijo en voz baja, como si hablara consigo misma, «las tierras que parecen inútiles guardan secretos. He leído que ciertas plantas medicinales, muy valiosas, solo crecen en suelos pobres y rocosos». No lo miró a él, sino al mapa, dándole el espacio para no sentirse atacado. Fue una observación neutral, una pieza de conocimiento ofrecida sin ninguna intención oculta. Ricardo no respondió, pero el silencio que siguió fue diferente. Ya no era un silencio hostil, sino uno lleno de pensamientos. Las palabras de Lucía habían abierto una pequeña fisura en su certeza. Plantas medicinales. Recordó de nuevo el cuaderno de Elena, las anotaciones sobre un acuerdo.
Su esposa siempre había estado interesada en los remedios naturales, en las hierbas que las mujeres del campo usaban para curar a sus familias. Podría ser que su sueño no fuera una escuela, o no solo eso. La idea era tan inesperada que lo descolocó por completo. Por primera vez, consideró la posibilidad de que su recuerdo de los planes de Helena estuviera incompleto, distorsionado por su propia arrogancia y posterior dolor. Movido por un impulso que no comprendió del todo, se levantó de su silla, caminó hacia el estante y sacó el pequeño cuaderno de cuero. El gesto sorprendió a Lucía y a Mateo, quienes lo observaron en un silencio expectante. Ricardo lo sostuvo en sus manos por un momento, como si pesara 1 tonelada. Abrir ese cuaderno frente a una extraña se sentía como una profanación, una traición a ese santuario de dolor que había construido con tanto esmero. Pero la curiosidad, esa emoción que creía muerta en él, era ahora más fuerte que el luto. Sin decir una palabra, lo colocó sobre el mapa, justo al lado de la parcela del norte, y lo abrió en la página de las anotaciones. Mi esposa comenzó, y su voz sonó ronca por la falta de uso en conversaciones íntimas. Ella escribía aquí, tenía ideas sobre este lugar. Fue la primera vez que hablaba de Helena con Lucía, sin que fuera en el contexto de una pérdida, sino en el de una creadora, una mujer con proyectos. Lucía se acercó con un respeto casi reverencial, no intentó leer por encima de su hombro sino que esperó a que él le mostrara. Vio la caligrafía elegante pero firme de Helena, las listas de plantas cuyos nombres no reconocía, y una palabra que se repetía varias veces, convenio. Y junto a ella, un nombre, Jaramillo. La atmósfera del despacho había cambiado por completo. Ya no era una sala de estudio sino el centro de una investigación. ¿Jaramillo?, repitió Lucía en voz baja. ¿Conoce a alguien con ese apellido, señor Ricardo? La pregunta era directa, pero su tono era el de una colaboradora, no el de una intrusa. Ricardo negó con la cabeza. El nombre no le decía nada. Era un apellido común en la región, podría ser cualquiera. Pero ahora tenía una pista concreta, un hilo del que tirar. El misterio de la parcela del norte ya no era solo un recordatorio de su fracaso personal, sino un rompecabezas que pedía ser resuelto. Y, para su sorpresa, no sentía la necesidad de resolverlo solo. La presencia de Lucía, con su mente lógica y su calma, se sentía extrañamente reconfortante. Esa tarde, la lección de geografía se transformó en algo más. Mateo, al ver a su padre y a su maestra trabajando juntos, observaba fascinado, sintiendo que una puerta prohibida finalmente se había abierto. Escuchaba mientras Ricardo leía en voz alta las notas de Helena y Lucía hacía preguntas inteligentes, conectando los nombres de las plantas con posibles usos comerciales que ella conocía de sus lecturas en la ciudad. Por primera vez en años, Ricardo no estaba solo con sus recuerdos, estaba compartiéndolos, analizándolos, dándoles una nueva vida. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de un propósito, una misión que honraba la inteligencia de Helena, en lugar de solo lamentar su ausencia. Cuando la lluvia amainó y la luz del atardecer tiñó de naranja el cielo, la sesión improvisada llegó a su fin. Lucía recogió sus cosas para marcharse, pero el ambiente entre ellos era palpable. Ya no eran solo el patrón y la empleada. Habían compartido un secreto, una vulnerabilidad. Gracias, dijo Ricardo de repente, cuando ella estaba en la puerta. La palabra sonó extraña en sus labios, pero sincera. Lucía solo asintió, con una pequeña sonrisa, que no necesitaba más explicación. Sabía que ese gracias no era solo por la ayuda con las notas, sino por haberle mostrado que era posible mirar al pasado sin que éste lo devorara. Ricardo se quedó solo en el despacho, con el cuaderno de Helena y el mapa extendido sobre la mesa. La habitación, que durante años había sido su refugio de soledad, ahora se sentía diferente, cargada de posibilidades. Miró por la ventana hacia los cafetales húmedos por la lluvia, y por primera vez, no vio solo el trabajo del día siguiente o el peso de los años pasados. Vio una pregunta que necesitaba una respuesta. ¿Quién era Jaramillo? ¿Y qué acuerdo había hecho con su esposa en secreto? La búsqueda de esa verdad, lo sintió en lo más profundo de su ser, no era solo sobre un pedazo de tierra. Era sobre redescubrir a la mujer que había amado, y quizás sobre empezar a perdonarse a sí mismo.
La búsqueda de Jaramillo se convirtió en una obsesión silenciosa para Ricardo, un propósito que le devolvió una energía que no sentía en años. Ya no se levantaba solo para supervisar la cosecha, sino para desentrañar un misterio que sentía que le debía a Elena. Este nuevo ímpetu no pasó desapercibido. Los jornaleros notaron que el patrón volvía a mirar el horizonte con interés y no solo con resignación. Doña Elvira lo veía quedarse hasta tarde en el despacho, no bebiendo en solitario sino inclinado sobre papeles con una concentración casi febril. Por primera vez desde la tragedia, la Escondida no era solo un lugar de trabajo y memoria, sino un lugar de preguntas, y el aire denso del luto comenzaba, muy lentamente a circular de nuevo, trayendo consigo un soplo de lo desconocido. Su primer instinto fue preguntar a Anselmo, su capataz, un hombre que había trabajado en la hacienda desde antes de que él naciera. Una tarde, mientras revisaban el estado de los cafetos jóvenes, Ricardo le mencionó el nombre de Jaramillo de la forma más casual que pudo. La reacción de Anselmo fue casi imperceptible, pero para un hombre que conocía cada gesto de sus trabajadores, fue reveladora. El capataz desvió la mirada por un segundo, apretó la mandíbula, y respondió que el nombre no le sonaba. Era una mentira, Ricardo lo supo al instante. Anselmo, el hombre más leal que conocía, le estaba ocultando algo. La lealtad, se dio cuenta Ricardo con amargura, no siempre era hacia él. A veces, la lealtad más fuerte es la que se le guarda a los muertos y a sus secretos. Las noches en el despacho adquirieron un nuevo ritmo. Ya no eran un monólogo de dolor, sino un diálogo silencioso entre dos investigadores. Lucía, con su mente organizada, ayudaba a Ricardo a crear listas, a buscar en viejos registros de visitas de la hacienda, a conectar fechas. Su presencia allí se normalizó, y con ella una intimidad que ninguno de los dos buscaba pero que crecía inevitablemente en el espacio compartido. Compartían el café que preparaba doña Elvira, y a veces, un silencio cómodo mientras cada uno leía un documento. Para el resto de la casa, y para el pueblo, estas sesiones nocturnas eran la prueba definitiva de que la maestra estaba usurpando un lugar que no le correspondía. Los murmullos se convirtieron en sentencias pronunciadas en voz baja en la plaza del mercado. Una noche, mientras revisaban un viejo almanaque agrícola que había pertenecido a Elena, Ricardo encontró una flor seca prensada entre dos páginas. Era una orquídea silvestre, una de las favoritas de ella. Sin pensarlo le contó a Lucía la historia de esa flor, de cómo la encontraron juntos en una caminata por la montaña, de cómo Elena creía que hasta las cosas más pequeñas y olvidadas tenían un propósito. Fue la primera vez que compartió un recuerdo feliz de ella, una anécdota llena de vida y no de muerte. Lucía escuchó en silencio, con una empatía que no juzgaba ni compadecía, simplemente acompañaba. En su mirada, Ricardo no vio a una extraña, sino a alguien que entendía el lenguaje de la pérdida y la importancia de mantener vivos esos pequeños destellos de luz. Pero la vulnerabilidad era un territorio peligroso para Ricardo. Al día siguiente, el peso de su propia confesión lo aplastó, se sintió un traidor. Contarle a Lucía una historia de Elena, en el mismo despacho donde su retrato lo observaba desde la pared, le pareció una profanación. El remordimiento lo volvió huraño y distante. Volvió a ser el patrón frío, dando órdenes secas y evitando cualquier contacto con Lucía, más allá de lo estrictamente necesario para la educación de Mateo. Se sumergió en el trabajo físico, reparando cercas bajo el sol inclemente, castigando su cuerpo para silenciar la confusión de su mente. El muro que ella había comenzado a derribar, él lo estaba reconstruyendo con una desesperación renovada, piedra por piedra. Lucía, con una sabiduría que parecía venir de heridas propias, comprendió su retirada. No lo presionó, no le hizo preguntas. Simplemente le dio el espacio que él necesitaba, enfocando toda su atención en Mateo. Continuó con sus lecciones, organizando excursiones por los alrededores de la hacienda, para estudiar plantas e insectos, llenando los días del niño con descubrimientos y risas. Su paciencia era un ancla en medio de la tormenta emocional de Ricardo. Él desde la distancia la observaba, y su respeto por ella crecía en la misma medida que su conflicto interno. Se daba cuenta de que la necesitaba, no solo para su hijo, sino para sí mismo, y esa dependencia lo aterraba más que la propia soledad.
Fue Anselmo quien finalmente rompió el dique del silencio. Una mañana, lo esperó en la entrada de los establos, con el sombrero entre las manos en señal de respeto, pero con una determinación en la mirada que Ricardo nunca le había visto. Le dijo que no podía seguir guardando un secreto que le quemaba la conciencia. Le confesó que sí conocía a Jaramillo. Era un botánico, un viejo amigo del padre de Elena, que había visitado la hacienda un par de veces muchos años atrás. Un hombre excéntrico que pasaba horas en el monte, hablando con las plantas como si fueran personas. Y le confirmó lo que Ricardo más temía. Elena se había estado escribiendo con él, a espaldas de todos. La confesión de Anselmo fue como un golpe sordo en el pecho de Ricardo. El capataz le explicó, con palabras sencillas y llenas de pesar, que la patrona Elena le había hecho prometer que no diría nada. Ella sabía que Ricardo consideraba sus intereses botánicos como un pasatiempo de señorita, un capricho sin importancia. Para no enfrentarse a su condescendencia, había decidido llevar su proyecto en secreto, compartiendo sus descubrimientos solo con Jaramillo, el único que la tomaba en serio. Cada palabra de Anselmo era una confirmación de la ceguera de Ricardo, una prueba irrefutable de que no solo había fallado en proteger a su esposa, sino que también había despreciado sus sueños, empujándola a la soledad de sus secretos. La existencia de esas cartas lo cambió todo, ya no era una teoría, era un hecho. Esa misma tarde, con una urgencia que lo consumía, le pidió ayuda a Lucía. Sabía que no podía enfrentar aquello solo, entrar en el cuarto de Elena, violar la santidad de sus cosas personales, era algo que solo podría hacer con ella a su lado. El dormitorio estaba exactamente como Elena lo había dejado. El aire estaba inmóvil, cargado con el aroma de su perfume. Para Ricardo, cada objeto era una reliquia sagrada. Para Lucía, era el escenario de la vida de una mujer que ahora intentaba comprender. Juntos, con un cuidado casi ceremonial, comenzaron la búsqueda, abriendo cajones y baúles que habían permanecido cerrados durante años. En el fondo de un armario, dentro de una vieja sombrerera que Ricardo le había regalado en un aniversario, encontraron lo que buscaban. Un fajo de cartas, atadas con una cinta de seda azul. Eran de Jaramillo, y junto a ellas, los borradores de las respuestas de Elena. La caligrafía del botánico era enrevesada, llena de términos científicos, pero la de Elena era clara, apasionada. Se sentaron en el suelo del dormitorio, con la luz del atardecer filtrándose por la ventana, y comenzaron a leer. Fue como escuchar una conversación privada que se extendía a lo largo de varios años. Una conversación de la que Ricardo había sido excluido por su propia soberbia. Leer aquellas cartas juntos fue un acto de una intimidad abrumadora. Revelaban un plan mucho más ambicioso de lo que Ricardo jamás hubiera imaginado. La parcela del norte, esa tierra que él despreciaba, era el hábitat perfecto para una variedad de orquídea extremadamente rara, cuyas propiedades, según Jaramillo, eran muy cotizadas por farmacéuticas en Europa. Elena no solo había identificado la especie, sino que con la ayuda del botánico, había desarrollado un método para su cultivo controlado. El acuerdo no era un sueño vago, era un contrato preliminar con un comprador en Alemania. Elena no estaba jugando a ser hacendada, estaba a punto de crear una nueva y revolucionaria fuente de ingresos para la escondida. El descubrimiento no trajo paz, sino un fuego redentor. La imagen de su esposa se transformó ante sus ojos. Ya no era solo la mujer que amaba y había perdido, sino una visionaria, una mujer de negocios cuya inteligencia él había subestimado y sofocado. La culpa se mezcló con una oleada de orgullo y admiración. Su luto se resignificó. Ahora tenía una misión. No se trataba de olvidar a Elena, sino de honrarla de la única manera que importaba, llevando a cabo el proyecto que ella había iniciado en secreto. Decidió, en ese mismo instante, que la parcela del norte llevaría su nombre y que cada flor que allí creciera sería un testimonio de su legado. La noticia de la recuperación de Ricardo y de sus nuevos planes para la hacienda llegó a oídos de su hermana, Isabel, en Bogotá. Impulsada por una mezcla de preocupación genuina y un profundo sentido del decoro familiar, Isabel llegó a la escondida sin previo aviso. Era una mujer de la alta sociedad, acostumbrada a que el mundo se rigiera por sus estrictas reglas sociales.
Desde el momento en que puso un pie en la casa, su mirada crítica se posó sobre Lucía, viéndola no como la salvadora de su sobrino, sino como una advenediza que había aprovechado la vulnerabilidad de su hermano para infiltrarse en la familia. Isabel no tardó en dejar claras sus intenciones. En una cena que se sintió más como un interrogatorio, cuestionó cada decisión de Ricardo, desde los cambios en la administración de la hacienda, hasta la inapropiada cercanía con la maestra. Acusó a Ricardo de manchar la memoria de Elena al permitir que otra mujer ocupara su espacio, que se sentara en su mesa, que influyera en la crianza de su hijo. Sus palabras eran afiladas, diseñadas para despertar la culpa que Ricardo había luchado tanto por empezar a procesar. La tensión en el comedor era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, y Lucía se encontró en el centro de una batalla familiar que no era suya. El Ricardo que enfrentó a su hermana ya no era el mismo hombre que se escondía del mundo. Por primera vez en años, defendió sus decisiones con una calma y una firmeza que sorprendieron a todos, incluida a Lucía. Le explicó a Isabel que honrar a Elena no era convertir la casa en un museo, sino hacer florecer sus sueños. Le dijo que Lucía no había usurpado ningún lugar, sino que le había ayudado a encontrar un camino en la oscuridad. Sus palabras no eran una declaración de amor, sino un reconocimiento de gratitud y respeto. Al defender a Lucía, Ricardo no solo estaba protegiéndola a ella, sino que se estaba defendiendo a sí mismo, a su derecho a sanar y a redefinir su propia vida. Vencida pero no doblegada, Isabel preparó su partida al día siguiente. Pero antes de irse, mientras esperaba el carruaje en el porche, le lanzó a Ricardo una última pulla, una frase cargada de veneno y de una verdad a medias. «Espero que sepas lo que haces», le dijo con frialdad. Papá nunca habría aprobado estos negocios de mujeres. Él siempre supo que las ambiciones de Elena traerían problemas, por eso nunca la apoyó. La mención de su padre, un hombre severo y tradicionalista que había muerto hacía mucho tiempo, añadió una nueva capa de complejidad al misterio. No era solo él quien había desestimado a Elena. La revelación de su hermana dejó a Ricardo helado. De repente, el rompecabezas se hizo más grande y más oscuro. El silencio de Elena no había sido solo para protegerse de la condescendencia de su marido, sino quizás también de la desaprobación de toda una estructura familiar patriarcal, encabezada por su propio suegro. ¿Hasta qué punto el padre de Ricardo había influido en su percepción de los proyectos de Elena? ¿Había sido su ceguera enteramente suya, o había sido moldeada por las expectativas y los prejuicios del hombre que lo había criado? La pregunta quedó flotando en el aire, abriendo una nueva herida, una que se remontaba a mucho antes de la muerte de Elena. Mientras el carruaje de Isabel se alejaba por el camino polvoriento, Ricardo se quedó en el porche, con la mirada perdida en los cafetales. A su lado Lucía esperaba en silencio, dándole el espacio para procesar el último golpe. Él se giró para mirarla, y en sus ojos ella no vio derrota, sino una nueva y sombría determinación. La búsqueda de la verdad sobre el proyecto de Elena se había convertido en algo más profundo. Ahora se trataba de desenterrar los secretos de su propia familia, de entender las fuerzas invisibles que habían moldeado su vida y su matrimonio, y sabía sin necesidad de decirlo, que no podría seguir ese camino solo. La maestra que había llegado para enseñarle a su hijo estaba, sin que ninguno de los dos lo planeara, enseñándole a él a descifrar su propio pasado. La tormenta no llegó como un presagio. Se abalanzó sobre la escondida con la furia de una bestia herida, desatando un diluvio que convirtió los caminos en ríos de lodo intransitables y aisló la hacienda del resto del mundo. Fue en la segunda noche de lluvia incesante cuando el universo de Ricardo José, que apenas comenzaba a reordenarse, se vino abajo de nuevo. Mateo empezó con una tos seca que pronto se convirtió en una fiebre abrasadora. El niño, que había recuperado el color y la risa, yacía ahora en su cama, con la piel ardiendo y los ojos vidriosos, sumido en un delirio que lo hacía llamar a su madre en susurros. El médico del pueblo era una fantasía inalcanzable, una idea tan lejana como la luna oculta tras el telón de agua. Ricardo sintió cómo el pánico, un viejo conocido, le atenazaba la garganta. Era la misma impotencia paralizante que había sentido años atrás, la sensación de que las fuerzas de la vida y la muerte se movían a su antojo,
burlándose de su control, de su tierra, de su título de patrón. Recorría la habitación como un animal enjaulado, dando órdenes contradictorias a una doña Elvira que rezaba en voz baja, con el rosario temblando entre sus dedos. Su mente era un torbellino de culpas pasadas y miedos presentes. Veía en la fragilidad de su hijo un castigo del destino, una cuenta que aún no había terminado de pagar. Cada gemido de Mateo era un eco de su propio fracaso, una prueba más de que no era capaz de proteger a los que amaba. En medio de ese caos de desesperación, Lucía se convirtió en un faro de calma imperturbable. Mientras Ricardo se deshacía en angustia, ella actuaba. Con una eficiencia que parecía nacida de antiguas crisis, preparó compresas de agua fría, infusiones de hierbas que conocía por sus lecturas y por las enseñanzas de su abuela, y se sentó junto a la cama de Mateo, hablándole en voz baja y constante. No ofrecía falsas esperanzas ni consuelos vacíos, su presencia era un ancla de pragmatismo y dedicación. Limpiaba la frente del niño, le humedecía los labios y vigilaba su respiración con una concentración que excluía todo lo demás. Era la antítesis de Ricardo, donde él veía una tragedia inevitable, ella veía una batalla que debía librarse minuto a minuto. La noche se hizo eterna, una vigilia marcada por el golpeteo de la lluvia contra los ventanales y la respiración febril del niño. Ricardo observaba a Lucía desde el umbral de la puerta, sintiendo una mezcla de gratitud y una profunda, vergonzosa inutilidad. Ella, la extraña, la advenediza, estaba luchando por la vida de su hijo, con una entereza que él no poseía. Se sentía un espectador en su propia casa, un fantasma más entre los muchos que ya habitaban sus pasillos. En cada gesto de Lucía, en la forma en que cambiaba las compresas o le susurraba a Mateo, Ricardo no solo veía a una cuidadora competente, sino el reflejo de todo lo que él había dejado de ser, un protector, un pilar de fortaleza. Fue cerca del amanecer, cuando el agotamiento había desgastado todas las defensas, que Ricardo se derrumbó. Sentado en una silla en el rincón más oscuro de la habitación, hundió el rostro entre las manos y un sollozo seco, ahogado, se escapó de su pecho. «Es mi culpa», murmuró, con la voz rota. «Todo lo que toco, se marchita. Es un castigo». Eran las palabras de un hombre, que había llegado al límite de su resistencia, la confesión de una creencia que había envenenado su alma durante años. No esperaba una respuesta, solo quería que las paredes escucharan el veredicto que él mismo se había dictado hacía mucho tiempo. Lucía, que no había apartado la vista del niño, se levantó lentamente y se acercó a él. Su rostro mostraba el cansancio de la larga noche, pero sus ojos brillaban con una intensidad que lo traspasó. «Deje de esconderse», le dijo, y su voz no fue suave ni compasiva, sino firme, casi dura. «Deje de usar su dolor como un escudo. Su hijo no está enfermo por un castigo divino. Su hijo lo necesita a usted, no al fantasma de un hombre que decidió rendirse. Lo necesita aquí y ahora, no lamentándose en un rincón». Cada palabra fue un golpe preciso, una verdad que nadie se había atrevido a decirle en voz alta. Ricardo levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre por el llanto y la falta de sueño. La rabia se mezcló con su dolor. Esconderse. «¿Usted qué sabe de mi dolor? ¿Qué sabe usted de lo que es perderlo todo?» Su voz se elevó, cargada de la injusticia que sentía. Quería herirla, quería que ella retrocediera, que lo dejara en paz con su sagrado sufrimiento. Pero Lucía no se movió. Sostuvo su mirada, y por primera vez, él vio en sus ojos no solo determinación, sino un atisbo de una herida similar, una comprensión que iba más allá de la simple empatía. «Sé lo que es construir un muro alrededor del corazón para que nada vuelva a lastimarte», respondió ella, y su voz se suavizó, pero sin perder su firmeza. «Y sé que esos muros no nos protegen a nosotros, sino que encarcelan a quienes intentan amarnos. Usted no está honrando la memoria de su esposa, Ricardo. La está usando como una excusa para no vivir, y al hacerlo, le está robando a Mateo el padre que merece. ¿Cree que Elena querría esto para ustedes? Un hombre que se consume en la culpa y un niño que crece a la sombra de esa culpa». La mención de Elena, su nombre pronunciado con tanto respeto y tanta franqueza, fue la llave final que rompió la cerradura de su corazón. Y entonces el dique se rompió, no con un grito,
sino con un torrente de palabras que salieron atropelladas, desordenadas, como si hubieran estado esperando años para escapar. Le contó todo. Le confesó su secreto más oscuro, la espina que llevaba clavada en el alma. La noche en que Elena murió no fue una noche tranquila. Habían tenido una discusión, la peor de su matrimonio. Él, cegado por el orgullo y la frustración, se había burlado de sus proyectos, de sus sueños de botánica, llamándolos caprichos infantiles que le quitaban tiempo de sus deberes como esposa y madre. La había acusado de descuidar la casa por perseguir fantasías. Las últimas palabras que le había dicho, mientras ella salía de la habitación con los ojos llenos de lágrimas, habían sido crueles, injustas. Madura de una vez, Elena. Esta hacienda necesita realidades, no flores inútiles. Ella se había marchado a su cuarto, y él, demasiado orgulloso para seguirla y pedir perdón, se había quedado en el despacho, rumiando su ira. A la mañana siguiente, la encontraron sin vida, víctima de un aneurisma fulminante que, según el médico, no guardaba relación con nada. Pero para Ricardo, la verdad era otra. Sus palabras la habían matado, su desprecio, su falta de fe en ella, la habían quebrado por dentro. No era solo la culpa del sobreviviente, era la certeza de un verdugo. Mientras hablaba, Ricardo no lloraba. Su rostro era una máscara de puro dolor, sus ojos fijos en un punto invisible del pasado. Estaba reviviendo cada segundo de esa noche, cada palabra, cada silencio. Le confesó a Lucía cómo había pasado años castigándose, rechazando cualquier atisbo de felicidad, convencido de que no la merecía. Su luto no era un homenaje, era una penitencia autoimpuesta. Era su forma de seguir pidiéndole perdón a una mujer que ya no podía escucharlo. Era la única manera que conocía de mantenerla cerca, aunque fuera a través del sufrimiento. Lucía escuchó cada palabra sin interrumpir. No ofreció consuelo fácil ni negó su dolor. Simplemente fue testigo de su confesión. Cuando él terminó, el silencio que llenó la habitación fue profundo, pesado, pero ya no era un silencio de secretos, sino de verdad expuesta. Lentamente, ella extendió la mano y la posó sobre el hombro de él. No fue un gesto de piedad, sino de comunión. Un toque que decía: te escucho. Te veo. No estás solo en esto. Para un hombre que había llevado su carga en la más absoluta soledad, ese simple contacto físico fue como un ancla en medio de la tormenta. En ese instante algo cambió en la habitación. Afuera, la lluvia comenzó a amainar, pasando de un diluvio a un murmullo constante. Y en la cama, Mateo se removió. Y por primera vez en horas, su respiración pareció menos forzada, más tranquila. Fue un cambio casi imperceptible, pero para los dos adultos que lo vigilaban, fue como si el sol hubiera salido en mitad de la noche. La fiebre no había desaparecido, pero la crisis, la peor parte de la batalla, parecía haber pasado. Ricardo levantó la vista hacia Lucía. La miró como si la viera por primera vez, sin el velo de su resentimiento o su miedo. Vio a la mujer que había salvado a su hijo, no solo con hierbas y compresas, sino con la fuerza de su verdad. Vio a la mujer que lo había enfrentado, no para juzgarlo, sino para liberarlo. Y sintió una oleada de algo tan abrumador, que no supo ponerle nombre. No era amor, no todavía. Era algo más fundamental. Era gratitud, era reconocimiento, era la sensación de haber sido encontrado, después de estar perdido durante mucho tiempo. La confesión no había borrado el pasado, ni había disminuido su amor por Elena, al contrario, lo había purificado. Al compartir su culpa, al sacarla de las sombras y exponerla a la luz de la comprensión de otra persona, Ricardo sintió que el peso insoportable que cargaba sobre sus hombros se aligeraba, transformándose de una condena a un recuerdo doloroso con el que, quizás, podría aprender a vivir. Ya no tenía que ser el guardián solitario de su secreto. La penitencia había terminado. Se quedaron así, en silencio, mientras las primeras luces del alba teñían de gris el cielo. El aire en la habitación se sentía más ligero, respirable. Ricardo no sabía qué vendría después, qué forma tomaría su vida a partir de ese momento. Pero sabía, con una certeza que nacía de lo más profundo de su ser, que ya no quería, ni podía, volver a construir los muros que acababan de derrumbarse. La noche de la tormenta no solo había amenazado con llevarse a su hijo,
le había devuelto a él la posibilidad de tener un futuro. La recuperación de Mateo fue lenta pero constante, un reflejo físico de la sanación emocional que comenzaba a tener lugar en la casa. Cada día que el niño ganaba un poco más de fuerza, era un día en que Ricardo desmantelaba otra pieza de su antigua fortaleza de dolor. Ya no se refugiaba en el despacho ni en el trabajo extenuante. Pasaba las horas junto a la cama de su hijo, leyéndole historias, contándole anécdotas de su propia infancia, reconectando con él de una manera que creía imposible. Doña Elvira los observaba desde la puerta con lágrimas silenciosas en los ojos, presenciando el milagro que ya no esperaba ver. El regreso de su patrón, el verdadero. Lucía por su parte dio un paso atrás con una delicadeza instintiva. Comprendió que ese era un espacio sagrado para padre e hijo, un tiempo para que ellos reconstruyeran su vínculo roto. Continuó con sus deberes, manteniendo un orden sereno en medio de la convalecencia, pero se mantuvo al margen, permitiendo que Ricardo asumiera plenamente su rol de padre. Su relación había cambiado de forma irreversible. La confesión en la noche de la tormenta había creado entre ellos un lazo de confianza y vulnerabilidad que no necesitaba palabras. Se comunicaban con miradas, con silencios compartidos que estaban llenos de significado. Ya no eran el patrón y la empleada, sino dos sobrevivientes que se reconocían en las cicatrices del otro. La convalecencia de Mateo fue un lento amanecer en la escondida. Con cada bocado de sopa que aceptaba, con cada historia que escuchaba antes de dormir, la luz parecía regresar no solo a sus ojos, sino a las propias paredes de la casa. Ricardo, por su parte, se entregó a la paternidad con la devoción de un converso. Ya no era el patrón distante que daba órdenes desde su despacho. Era el padre que pasaba las noches en una silla junto a la cama de su hijo, el que le contaba cuentos inventados sobre los granos de café y las estrellas. Descubrió en esos gestos sencillos, en el calor de la mano de Mateo entre las suyas, un propósito mucho más profundo que el de administrar una hacienda. Era el propósito de cuidar, de proteger, de estar presente, algo que la culpa le había negado durante años. En este nuevo orden, Lucía encontró su lugar con una gracia natural. Ya no era solo la maestra, era el pilar silencioso sobre el que se apoyaba la frágil reconstrucción de esa familia. No había entre ella y Ricardo una relación declarada, ni siquiera un roce de manos, pero existía una complicidad que trascendía las palabras. Se entendían en los silencios compartidos mientras velaban el sueño de Mateo, en las miradas de alivio cuando el niño sonreía. Eran dos almas que habían navegado por tormentas separadas, y que ahora se encontraban en la calma de una orilla inesperada, reconociéndose no en la perfección, sino en la mutua comprensión de sus cicatrices. El respeto que se tenían era la tierra fértil donde algo nuevo, aún sin nombre, comenzaba a germinar. La primera gran decisión de Ricardo no fue sobre la cosecha o las finanzas, sino sobre el corazón mismo de la casa, el cuarto de Elena. Durante años, esa habitación había sido un santuario intocable, un museo de dolor donde el tiempo se había detenido. Una mañana, con una resolución que sorprendió a doña Elvira, le pidió ayuda a Lucía para empacar las cosas. No fue un acto de olvido, sino de liberación. Cada vestido doblado, cada joya guardada en su estuche, era un adiós respetuoso. Ricardo le explicó a Lucía que no quería borrar a Elena, sino dejarla descansar en paz, liberándola de la carga de ser un fantasma, y permitiéndole volver a ser un recuerdo lleno de amor. Fue un ritual doloroso pero necesario, el primer paso para que la casa volviera a ser un hogar. El cuarto no fue vaciado, sino transformado. Los muebles pesados y oscuros fueron reemplazados por otros más ligeros. Las cortinas de terciopelo que bloqueaban la luz dieron paso a unas de lino blanco que dejaban entrar el sol de la mañana. Se convirtió en una sala de juegos para Mateo, un lugar lleno de libros, mapas y luz. El aroma a perfume estancado fue reemplazado por el olor a madera limpia y a pintura fresca. Al ver a su hijo reír en el mismo espacio, donde antes solo había silencio y reverencia, Ricardo sintió que una cadena invisible se rompía. Estaba transformando su dolor en vida, y en ese proceso, estaba sanando no solo su propio corazón, sino el de la casa entera, que por fin volvía a respirar. El siguiente bastión en caer fue el gran retrato al óleo de Elena que presidía el salón principal.
Su mirada, antes reconfortante, se había convertido en una presencia vigilante, un juez silencioso de cada uno de sus actos. Con la ayuda de Anselmo, Ricardo descolgó el cuadro. No lo guardó en el desván, ni le dio la espalda. Lo llevó a su despacho, el lugar donde ahora trabajaba en el futuro de la hacienda, y lo colgó en la pared frente a su escritorio. El gesto fue profundamente simbólico. Elena ya no era la dueña del pasado que lo anclaba, sino la compañera silenciosa de su presente, una inspiración en lugar de una condena. Ahora, cuando levantaba la vista, no sentía culpa, sino el impulso de hacerla sentir orgullosa. Como era de esperarse en un pueblo donde las paredes tienen oídos, estos cambios no pasaron desapercibidos. Los murmullos en el mercado se convirtieron en sentencias. Decían que el patrón había perdido el juicio, que la maestra de la ciudad lo había embrujado, que estaba deshonrando la memoria de una santa. La gente que antes lo miraba con compasión, ahora lo hacía con una mezcla de reproche y curiosidad morbosa. Veían en sus actos una traición, una prisa indecorosa por olvidar. No podían comprender que el verdadero homenaje no estaba en la parálisis del luto, sino en la valiente decisión de volver a vivir, llevando a los que se fueron en el corazón, y no como una carga sobre los hombros. Pero Ricardo ya no era un hombre que vivía para las apariencias. La opinión de los demás, que antes habría sido una soga al cuello, ahora era solo un ruido de fondo. Su universo se había reducido a lo esencial: su hijo, su hogar, y la mujer que le había enseñado a respirar de nuevo. Encontró en la desaprobación de la comunidad una extraña forma de libertad. Si de todos modos iban a juzgarlo, al menos que fuera por construir una vida de verdad, y no por mantener una farsa de dolor eterno. Su coraje no era ruidoso ni desafiante, era una calma interior, la certeza de estar haciendo lo correcto para él y para su hijo, sin importar el costo social. Con la misma determinación con que había desmantelado su santuario de dolor, Ricardo se volcó en el proyecto de Elena. Escribió al botánico Jaramillo, adjuntando las cartas de su difunta esposa, y explicando su intención de llevar a cabo el plan. La respuesta no tardó en llegar. Un telegrama lleno de emoción y de una oferta de colaboración incondicional. Con la guía del experto a distancia, Ricardo y sus hombres comenzaron a preparar la parcela del norte. Limpiar esa tierra que él mismo había despreciado se convirtió en un acto de redención. Cada piedra que quitaba del camino, cada mala hierba que arrancaba, era una forma de pedir perdón, de enmendar su ceguera pasada con el sudor de su presente. Lucía se convirtió en su socia indispensable en esta empresa. Mientras él dirigía el trabajo en el campo, ella se encargaba de la correspondencia con Jaramillo, estudiaba los complejos manuales de cultivo que el botánico les enviaba, y organizaba la logística para conseguir las herramientas y los materiales necesarios. El despacho, antes un refugio de soledad, ahora era el centro de operaciones de un sueño compartido. Trabajaban codo a codo hasta altas horas de la noche, discutiendo sobre tipos de abono y ciclos de floración. En esa colaboración, su vínculo se hizo más profundo, cimentado no solo en la intimidad de sus confesiones, sino en la emoción de construir algo juntos. Los domingos ya no eran días de silencio y encierro, se convirtieron en días de exploración. Ricardo, Lucía y Mateo hacían largas caminatas por los cafetales, llevaban cestas con comida para almorzar junto al río, y pasaban las tardes leyendo bajo la sombra de un samán. Ricardo le enseñaba a su hijo los secretos del campo, los nombres de los pájaros, el ciclo del café. Lucía les leía poemas y les contaba historias de mundos lejanos. En esos momentos de paz y sencillez, se convirtieron en una familia. No una que buscara reemplazar lo que se había perdido, sino una nueva, única, formada por 3 piezas rotas que, juntas, encajaban de una manera inesperada y perfecta. La risa de Mateo era la banda sonora de ese nuevo comienzo. Una tarde, Ricardo se sentó junto a ellos en el despacho, mientras Lucía ayudaba a Mateo con una tarea de historia. Se quedó observándolos a la luz dorada del atardecer que entraba por la ventana, y sintió una plenitud que creía perdida para siempre. Vio en esa escena no una traición a su pasado, sino la promesa de un futuro. Comprendió que el amor no era un recurso limitado que se agotaba con una persona,
sino un músculo del corazón que, si se le permitía, podía volver a fortalecerse, a expandirse, a amar de nuevo de una forma diferente, más madura y consciente. La presencia de Lucía y Mateo no restaba nada a su amor por Elena, al contrario, lo honraba, porque era la prueba de que la vida, a pesar de todo, podía seguir adelante. No hubo una declaración formal ni un anillo escondido. Fue una noche, sentados en el porche mientras escuchaban el canto de los grillos. El aire olía a tierra húmeda y a flor de café. Ricardo se giró hacia ella y, con una sencillez que desarmaba, le dijo: «No sé cómo sería esta casa sin ti, Lucía. No sé cómo sería yo, ni cómo sería Mateo. No te pido que olvides de dónde vienes, como yo nunca olvidaré mi pasado. Te pido que te quedes y construyas un futuro conmigo». No le ofreció pasión desenfrenada, sino compañía. No le prometió una vida sin dolor, sino un hombro en el que apoyarse. Le ofreció la verdad de un hombre reconstruido que la elegía con los ojos abiertos. La respuesta de Lucía fue tan serena como su presencia. Lo miró, y en sus ojos no había duda, solo la calma de quien llega a casa después de un largo viaje. «Yo también dejé de buscar un lugar a donde ir el día que llegué aquí», dijo en voz baja. Su sí no fue el final de un cuento de hadas, sino el comienzo de una historia real, con toda su complejidad y su belleza. Era la aceptación de dos personas que sabían que el amor no era un refugio contra las tormentas, sino la decisión de aprender a bailar juntos bajo la lluvia. Era un pacto de mutuo cuidado, un compromiso de ser, el uno para el otro, un lugar seguro en el mundo. Se casaron una mañana de septiembre, cuando los cafetos estaban en flor. Fue una ceremonia sencilla, en el jardín de la hacienda, bajo el mismo samán donde habían compartido tantas tardes. Solo estaban ellos tres, doña Elvira con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, y Anselmo, que actuó como testigo. Mateo, vestido con un traje nuevo, les entregó los anillos, uniendo sus manos con las suyas. No hubo fiesta para el pueblo ni grandes celebraciones. Su unión era un asunto privado, un círculo de amor y lealtad que no necesitaba la aprobación de nadie más. Fue un nuevo comienzo no sobre las cenizas del pasado, sino sobre los cimientos sólidos de la verdad y el perdón. Los años que siguieron no borraron el pasado, sino que lo integraron. La plantación de orquídeas, bautizada el Jardín de Elena, se convirtió en un éxito rotundo, un referente de innovación en toda la región. La Escondida dejó de ser la hacienda del viudo triste para convertirse en un lugar próspero, lleno de vida y de proyectos. La memoria de Elena no se perdió, se transformó. Ya no era un fantasma que exigía luto, sino la semilla de un legado que florecía cada año. Un recordatorio constante de que incluso de la tierra más árida y del dolor más profundo, pueden hacer algo extraordinariamente bello. La historia de Ricardo y Lucía se convirtió en una de esas leyendas que se cuentan en voz baja en las noches de campo, una historia que pasó de ser un escándalo a un ejemplo de redención. Se convirtió en la prueba de que el tiempo no siempre cura todas las heridas, pero que el amor verdadero, el que llega sin avisar y tiene la paciencia de esperar, les enseña a sanar. Demostró a toda una comunidad, y a cualquiera que escuchara su relato, que hasta el corazón más roto puede aprender a latir de nuevo, no para olvidar lo que fue, sino para amar, con más fuerza todo lo que puede llegar a ser. Si esta historia te ha recordado que el destino a veces nos da una segunda oportunidad cuando menos lo esperamos, por favor comparte este relato. Y no olvides suscribirte para más historias reales que nos enseñan sobre la fuerza del espíritu humano. Y si crees en los nuevos comienzos, comenta aquí abajo la palabra destino. Gracias por acompañarnos hasta el final. La vida en la Escondida no se convirtió en un cuento de hadas de la noche a la mañana. Se transformó en algo mucho más real, y por ende más valioso. Un espacio de trabajo consciente, de silencios cómodos, y de afecto deliberado. El matrimonio de Ricardo y Lucía no fue el final de una historia de dolor, sino el comienzo de un largo y paciente proceso de reconstrucción. No buscaban la felicidad explosiva de la juventud, sino la serenidad de dos almas que habían encontrado un puerto seguro, después de una larga tormenta. Cada día era un ladrillo más en el nuevo edificio de sus vidas,
un edificio levantado sobre los cimientos sólidos de la verdad, el respeto y la comprensión mutua de sus pasados. Mateo fue el barómetro de esta nueva era. El niño triste y silencioso floreció hasta convertirse en un joven que combinaba lo mejor de los tres adultos que marcaron su vida. De Ricardo, heredó el amor profundo por la tierra, la disciplina del trabajo y la integridad de un hombre de palabra. De Lucía, absorbió la curiosidad insaciable por el conocimiento, la empatía hacia los demás, y la convicción de que la educación era la única herramienta capaz de cambiar el mundo. Y de la memoria de Elena, que ahora se discutía con amor y sin dolor, aprendió que la visión y la pasión podían transformar incluso el pedazo de tierra más olvidado en un legado floreciente. Creció siendo el testimonio viviente de que el amor no divide sino que multiplica. El jardín de Elena trascendió su propósito comercial para convertirse en una leyenda en toda la región. Viajeros y botánicos llegaban a la Escondida no solo para admirar las raras orquídeas que crecían con un vigor casi milagroso, sino para escuchar la historia de su origen. Se convirtió en un símbolo de cómo la tragedia podía ser transformada en belleza, de cómo la memoria de un ser amado podía ser honrada no con lágrimas perpetuas, sino con la creación de nueva vida. El jardín era la prueba tangible de que el proyecto de una mujer visionaria silenciado en su momento por la incomprensión, había encontrado la forma de florecer décadas después, regado por el amor redentor de quienes la sucedieron. Con el paso de los años, el amor entre Ricardo y Lucía maduró como el buen café, adquiriendo un aroma profundo y un sabor complejo. No era un amor de gestos grandilocuentes, sino de detalles cotidianos. Era la forma en que ella le llevaba una taza de café al despacho, sin que él tuviera que pedirla. La manera en que él le apartaba un mechón de pelo de la cara cuando leía bajo la luz del candil. Se convirtieron en socios en cada aspecto de la vida, discutiendo tanto los precios de la cosecha como el último libro que ella había leído. Su unión era un pacto de compañerismo. Un equipo formado por dos capitanes que habían aprendido a navegar juntos, conociendo de memoria las corrientes y los vientos del otro. La comunidad que al principio los había juzgado con dureza, fue testigo silencioso de esta transformación. Los murmullos de escándalo se apagaron lentamente, reemplazados por un respeto a regañadientes que, con el tiempo, se convirtió en admiración. Vieron cómo la Escondida, antes una hacienda sombría, se convertía en el motor de la región, ofreciendo trabajo y prosperidad. Vieron al hijo del patrón crecer y convertirse en un hombre de bien. La historia de Ricardo y Lucía dejó de ser un chisme de mercado para convertirse en una de esas fábulas locales que se cuentan a los nietos para enseñarles sobre la resiliencia del espíritu humano, sobre el perdón y sobre las segundas oportunidades que la vida, a veces, concede. Elena nunca se fue del todo, ni nadie pretendió que lo hiciera. Su retrato permaneció en el despacho de Ricardo, pero su mirada ya no era la de un juez, sino la de una cómplice silenciosa del futuro que se estaba construyendo. Ricardo aprendió a hablar de ella con Mateo, contándole historias de su risa, de su inteligencia y de sus sueños, a menudo con Lucía sentada a su lado, escuchando con un respeto que validaba ese pasado en lugar de competir con él. Lucía entendió algo fundamental, que para amar a Ricardo por completo, tenía que amar también la parte de él que siempre pertenecería a Elena. Y en esa aceptación generosa, demostró la verdadera profundidad de su propio corazón. Para Lucía, la Escondida fue más que un refugio, fue su vindicación. La mujer que había llegado huyendo de las sombras de un escándalo en la ciudad, encontró en el corazón del campo no solo un hogar, sino un propósito. No fue la esposa del patrón que vivía a su sombra, fue la coarquitecta de la nueva hacienda, una administradora inteligente y una consejera sabia. Reclamó su propia historia, demostrando que el valor de una persona no reside en la ausencia de errores en su pasado, sino en la fortaleza con la que construye su presente. El campo, con su honestidad brutal y sus ciclos de muerte y renacimiento, le ofreció el espacio para sanar y florecer en sus propios términos. Los ciclos de la cosecha marcaron el paso de los años. El cabello de Ricardo se llenó de plata, y las líneas alrededor de los ojos de Lucía contaban la historia de miles de sonrisas compartidas. Vieron a Mateo casarse y tener sus propios hijos, llenando los pasillos de la Escondida con una nueva generación de risas. La hacienda se expandió, pero nunca perdió su alma.
Se mantuvo como un lugar donde el trabajo duro se respetaba, donde la familia era el centro de todo, y donde la historia de sus fundadores era el cimiento invisible sobre el que se sostenía cada nueva cosecha. El tiempo no borró las cicatrices, las convirtió en parte del paisaje, tan naturales como los surcos en la tierra. Una de sus rutinas favoritas, ya entrados en la vejez, era sentarse en el porche al atardecer, el mismo porche donde se habían conocido en un silencio gélido tantos años atrás. No necesitaban hablar mucho. Simplemente se sentaban uno al lado del otro, mirando cómo el sol se ocultaba tras las montañas, pintando el cielo de colores que parecían reflejar la riqueza de su propia vida. En esos momentos el mundo entero se reducía a ese espacio compartido, a la calidez de una mano sobre la otra, al conocimiento profundo de que, a pesar de todo el dolor y todas las pruebas, habían logrado construir algo bueno, algo que perduraría más allá de ellos. Lo que construyeron no fue un amor que llenaba un vacío, sino un amor que creaba un espacio nuevo. Comprendieron que sanar no significaba volver a ser como eran antes de la herida, sino integrar esa herida en una nueva identidad, más fuerte y más sabia. Su familia no fue un reemplazo de la que Ricardo había perdido, fue una entidad completamente nueva, forjada en la adversidad y templada por la paciencia. Demostraron que el amor que llega después del luto, no es una copia inferior del primero, sino una manifestación diferente del corazón, una que valora la calma por encima de la tormenta y la compañía por encima de la pasión. Mateo, convertido en un hombre que llevaba la sensatez de Ricardo y la curiosidad de Lucía, asumió gradualmente las riendas de la escondida. No solo mantuvo el éxito de la hacienda y del jardín de Helena, sino que lo expandió, introduciendo métodos de cultivo sostenibles y creando una pequeña escuela en la propiedad, cumpliendo así, sin saberlo del todo, el sueño original de su madre. El legado no era solo una propiedad próspera, sino una filosofía de vida, que la tierra como las personas, devuelve con creces el cuidado, el respeto y la dedicación que se le invierte. Las historias como la suya no se escriben en libros de contabilidad ni en escrituras de propiedad, se graban en la memoria de la tierra. Se dice en la región que, en las noches claras, si uno escucha con atención, el viento que susurra entre los cafetales de la escondida todavía cuenta la historia de un patrón con el corazón roto, una maestra valiente y un amor que tuvo la fuerza de hacer florecer el desierto. Es un recordatorio de que las verdaderas herencias no son las que se pueden medir en hectáreas o en pesos, sino las que se miden en coraje, en perdón y en la capacidad de empezar de nuevo. El legado de la escondida no fue la riqueza de sus orquídeas ni la calidad de su café. Fue la prueba silenciosa pero irrefutable de que el corazón humano tiene una capacidad casi infinita para la reconstrucción. Que el amor no es una cura mágica que borra las cicatrices, sino la luz que nos permite verlas no como marcas de debilidad, sino como el mapa de un viaje que, a pesar de todo, nos trajo hasta aquí. La historia de Ricardo y Lucía se convirtió en la historia del propio campo, una promesa de que después del invierno más duro, la primavera siempre encuentra la manera de regresar. Se dice que hasta el final de sus días, Ricardo y Lucía caminaban juntos por el jardín de Helena cada tarde. No era un acto de melancolía, sino de gratitud. Un reconocimiento a la mujer cuyo sueño, nacido en secreto y dolor, les había dado la oportunidad de construir su propio futuro. En ese jardín, los tres coexistían en paz. El pasado, el presente y la promesa de que la vida, al igual que las flores más raras, a menudo encuentra su forma más hermosa de florecer en los lugares más inesperados. Y en esa paz, encontraron la redención final, un cierre perfecto para una historia que el tiempo nunca lograría borrar. Si crees que las historias más profundas son las que nos enseñan a sanar, te pido que compartas este relato. Suscríbete para no perderte más crónicas del campo que merecen ser contadas. Y si este viaje te conmovió, deja en los comentarios la palabra alma. Gracias por escuchar hasta el final.